Saludos, estimados radioyentes. Les da la Margarita. Con gusto presentando ante ustedes la crónica del Porfiriato. Con la viva voz de nuestros invitados especiales, los hermanos Flores Magón. A lo largo de esta transmisión estaremos adentrándonos en esta época llamada el Porfiriato y analizando desde una perspectiva distinta a lo acostumbrado, dando voz a aquellos que alguna vez fueron silenciados. 28 de noviembre de 1876. Porfirio Díaz asciende al poder, pauta que daría inicio del Porfiriato. El hecho ocurre después de que Díaz proclamó en enero pasado el Plan de Tuxtepec, por el cual desconoció a Lerdo como presidente, se autodesignó jefe del ejército restaurador y combatió durante varios meses contra el gobierno establecido de Lerdo. Oficialmente, Díaz ha vencido a los letistas. A partir de aquí, se dio un periodo de pacificación, unificación, conciliación y negociación, pero también de represión. México, que abría sus puertas ante la inversión extranjera, daba brotes de esperanza. Apreciado Ricardo Flores, de sus hermanos oriundos en Oaxaca, me parece pertinente despertar los recuerdos de lo que ocurrió en el 1892 en la Nacional Preparatoria. Las escuelas eran otros tantos clubes donde la juventud estudiosa hablaba de los derechos del hombre, de libertad, de igualdad y de fraternidad. Hacía 16 años que una revuelta mezquina había colocado a Porfirio Díaz al frente de los destinos de la nación mexicana, y desde entonces había gobernado sin interrupciones el país. Aunque Manuel González había figurado como presidente en los años de 1881 a 1884, este fue un instrumento del siniestro dictador. Díaz preparaba en 1892 su segunda reelección, y los ciudadanos inteligentes se disponían a impedirla por el inocente ejercicio del civismo. La muchedumbre, puesta en orden, comenzó a desfilar. De los balcones llovían flores. Todo México entusiasmado asistía a presenciar la manifestación. Tenía yo entonces 17 años de edad y cursaba el quinto año de la Escuela Nacional Preparatoria. Mis camaradas me informaron que también mi hermano Jesús había sido arrestado y llevado, como muchos otros, a una de las comisarías de la policía. Éramos jóvenes, éramos soñadores. Fuimos encarcelados por incomodar al régimen porfirista, tan solo unos jóvenes y ya con la desagradable experiencia de haber pisado la cárcel. Sin embargo, eso no nos quitó la voz a mí ni a mis hermanos, por el contrario, nos daría más fuerzas para alzar la palabra. Eran demasiado jóvenes, pero llenos de intención por luchar por su patria. De eso no cabe duda. Y es que tras décadas de lucha, podremos considerar que este fue el inicio de lo que en un futuro llamaríamos el magonismo. El magonismo fue una corriente política e ideológica que se consideraba como un movimiento precursor de la revolución, periodístico y predominante urbano. El lema acuñado por los jóvenes fue periódico jurídico independiente, por su postura crítica y reflexiva. Unos meses después de su creación, en diciembre de 1900, el periódico cambió su lema original a Periódico Independiente de Combate. Pero ¿puede contarnos cómo fueron los inicios de el histórico periódico Regeneración? Claro, fue un 7 de agosto de 1900 que tras varios esfuerzos, pues publicamos nuestro primer ejemplar, nuestro periódico llamado Regeneración, el cual traería consigo una serie de críticas y pues revuelo entre los propios medios manejados por Díaz y en importantes sectores de la sociedad mexicana. Fuimos un contrapeso de las publicaciones oficialistas como el periódico El Imparcial. Tiene usted toda la razón. Me parece de gran relevancia para el análisis sociohistórico del papel que tuvo el periodismo. Pero todo esto, ¿cuál era su propósito con este periódico? Sí, mira, pues el propósito de la publicación y de los siguientes ejemplares siempre fue el denunciar los abusos y excesos de gobiernos pues encabezados por Porfirio Díaz, así como el menosprecio de los derechos
más elementales del pueblo mexicano y la defensa de la soberanía nacional. Se habla siempre del crecimiento económico que tuvo el país durante la época del Porfiriato, que si las miles de kilómetros de vías férreas, líneas telegráficas, pero en el ámbito social no hubo gran avance. ¿Está usted de acuerdo? No cabe duda, siempre se habla de que Porfirio Díaz logró establecer la paz social. Esto yo lo llamo la paz porfiriana, misma que se logró mediante un gobierno fuerte atrayendo hacia sus intereses. Gobernó con una política represiva hacia las protestas sociales y a todo aquel medio que pensara en criticar su gobierno. El régimen de Porfirio Díaz y el grupo denominado Los Científicos propuso que se ampliara la educación y la que se impartiera fuera científica. De ahí su nombre. El modelo educativo se basó en el positivismo. Cabe señalar que, durante el Porfiriato, el analfabetismo alcanzó casi el 80% de la población y los centros de enseñanza eran para las clases acomodadas, ya que se encontraban principalmente en los centros urbanos. Es cierto, pero me surgió una duda que espero pueda ser atendida. Ustedes escribían bajo el lema de la soberanía nacional. ¿Y cómo lo hicieron? Me refiero a que la mayoría de la población en ese tiempo era analfabeta, lo cual hace más difícil la capacitación a un pueblo con falta de recursos. Sí, pues consideramos que los lectores de los diarios en las grandes ciudades eran muy pocos, pues los periódicos eran artículos de lujo por los bajos salarios y por el problema del analfabetismo. Pero, sin embargo, nuestros artículos no iban 100% enfocados al pueblo. Sabíamos que nuestros artículos estaban ganando popularidad al tomar fuerza en los altos mandos y en las clases acomodadas. Bastaba poco tiempo para que le llegara a los oídos del pueblo y así pudimos sembrar ese sentimiento de que luchando por nuestro país podíamos guiarlos hacia otro rumbo. Ahora me queda más claro y puedo entender que las críticas a Díaz fueron subiendo de tono. Pero, ¿qué consecuencias trajo consigo esto? Esto resultó en encarcelamientos en innumerables ocasiones. Por ejemplo, cierto día fuimos llevados presos a la cárcel de Belén, acusados de difamación por el jefe político de Oaxaca, Luis Córdoba. El pretexto era fingido y todo el mundo sabía que quien realmente acusaba era la dictadura de Díaz. Creo firmemente que no solo ustedes estaban llevando esta lucha, sino que alzaron la voz junto con otros periódicos y opositores de la censura. Me viene a la mente aquel célebre periódico llamado El Hijo del Aguizote, del cual recuerdo la emotiva imagen. ¿Sabe cuál imagen me refiero? Por supuesto que aún tengo esa imagen en mi memoria. Fuimos demasiados voceros protegiéndonos unos a otros. Y hubo una edición en conjunto con el periódico que menciona, aunque ellos más bien se dedicaban a la sátira política. Fueron de los primeros en introducir la caricatura política. Lo que más marcó la historia, como bien menciona, fue aquella imagen un 5 de febrero de 1903. Ricardo, el director de El Hijo del Aguizote, periódico opositor, colocó junto a sus hermanos y colaboradores en el balcón central "La Constitución ha muerto". En los balcones de los extremos del edificio nos encontrábamos nosotros y otros opositores del gobierno de Díaz. Aunque fueron encarcelados, nunca dejaron de escribir. Siguieron publicando algunos ejemplares, más aún estando presos. Díaz estaba al tanto de esto, por lo cual mandó censurarlo. Sin embargo, los editores continuaron haciendo publicaciones. Entonces Díaz decretó que ningún medio o periódico publicado por los hermanos Flores Magón podía tener circulación, bajo pena de 2 años de cárcel. Debió haber sido un caos estar huyendo a la mira de Díaz, refugiándose en el país vecino. ¿Cómo fue que siguieron con las publicaciones estando en Estados Unidos? No fue nada fácil. Al inicio tratamos de mantener un perfil bajo, pero nuestro país nos necesitaba más que nunca. Allá por noviembre de 1904, desde Texas se publicó nuevamente Regeneración.
Al principio suponíamos que no tendríamos problema alguno, pero como las relaciones entre México y Estados Unidos estaban más fuertes que nunca, Díaz convenció a los norteamericanos de que lo nuestro era propaganda en contra de las autoridades. Cierto, tuvimos que movernos hacia la ciudad de San Luis, Missouri. En esta transición le dimos enfoque a las luchas de los sectores obreros y campesinos que estaban tomando esplendor en el centro y sur del país, cuyos derechos habían sido vulnerados continuamente bajo la mano dura del gobierno de Porfirio Díaz. La discriminación de los mexicanos a mediados de 1906 dio origen a la huelga cananea. Los trabajadores de la mina de cobre en Cananea, Sonora, se declararon en huelga. Protestaban por los bajos salarios. Pedían que la jornada de trabajo se reduciera a 8 horas y que hubiera un día de descanso a la semana. Además, reclamaban que no se dieran trato preferencial a los trabajadores estadounidenses. Para concluir con la transmisión me gustaría hacer una pregunta. ¿Cómo fue que Regeneración se convirtió en el principal vocero del Partido Liberal Mexicano? En 1910 regresó a México para participar en la causa maderista, elaborando a la caída de Porfirio Díaz la Carta Constitucional, antecedente de la Constitución de 1917. Enrique y yo también fuimos solicitados por Francisco y Madero, pero nos negamos porque aquel era otro burgués más. Es ahí que comenzamos a diferir tanto en las líneas editoriales que escribíamos como en las ideas que teníamos. Sin embargo, juntos iniciamos una de las revoluciones más importantes de la historia mundial, de los movimientos sociales libertadores, de los pueblos latinoamericanos, la Revolución Mexicana de 1910.